Bienvenidos a la tercera semana de nuestra campaña Aprender a orar para aprender a amar. La semana pasada analizábamos algunas de esas condiciones para que nuestra oración dé frutos. En ese capítulo segundo del libro. Vamos ahora a concluir con ese capítulo segundo. Vamos a dar ahora una reflexión sobre las páginas 57 a 75 del librito. En la semana pasada estábamos hablando de la fe y la importancia de la fe como uno de los pilares que debe fundamentar nuestra vida de oración, como uno de los pilares que debe fundamentar nuestra relación con Dios, porque recordemos que nuestra vida de oración no es más que nuestra relación con Dios. En la oración no estamos demostrándole nada a Dios. En la oración lo que estamos es simplemente uniéndonos a Él, uniéndonos a Dios. Dios no necesita de nuestra oración. Somos nosotros los que necesitamos de esa comunicación con Dios. Hablábamos, por tanto, de la fe y hablábamos de cómo la inteligencia y cómo nuestros sentimientos tienen que apoyar esa fe, pero que no podemos hacer que nuestra oración se base solo en los sentimientos o solo en nuestra inteligencia. Vamos ahora a hablar sobre la oración y la esperanza y la oración y la caridad. Orar es ante todo un acto de esperanza, un acto de confianza. Reconocemos que necesitamos a Dios. Reconocemos que solos no podemos. Me reconozco pequeño y pobre delante de Dios, pero todo lo espero de Él con plena confianza. En este sentido, nuestra pobreza, nuestra nada, nuestra miseria, no es un problema, sino realmente una oportunidad. Cuando nos encontramos pobres, miserables, pecadores, es ahí donde podemos encontrar ese amor, esa misericordia de Dios. Hay una experiencia que todos nosotros hacemos en nuestra vida. Cuando acudimos a la oración, cuando, por decir así, apagamos todas las cosas que hay en nuestra vida, tenemos un momento de silencio para orar con Dios. Cuando paramos nuestra actividad, muchas veces vienen a nuestra mente nuestros sentimientos, nuestras miserias, remordimientos, pecados, dificultades, cosas del pasado. Y a veces esto nos desanima, a veces esto nos puede dar la tentación de decir, voy a abandonar la oración porque no soy capaz de encontrar a Dios. Y sin embargo, el encontrarme a mí mismo, el encontrar mis miserias, mis faltas, mis debilidades, es una de las llaves para poder encontrar a Dios. En esa puerta, podemos decir así, es una de mis puertas para poder abrirla y poder encontrar a ese Dios que está allí. Por lo tanto, nunca nos desanimemos. Nunca dejemos la oración por pensar que lo único que hago al final es encontrarme con mis miserias, porque esas miserias son la puerta para encontrar también a Dios. La oración nos pone de frente a lo que de verdad somos. La confianza en Dios es un ver quién soy yo y cómo soy yo. Y es esa luz, como una luz, imaginemos un cuarto oscuro en el que de repente abrimos una pequeña rendija de la ventana y entra un rayo de luz, pero es un rayo de luz tan fuerte que incluso nos deja ver hasta las partículas de polvo que están navegando por la habitación. Algo así es la oración. La oración es como esa luz que entra en la oscuridad de mi vida y que nos hace ver todo, incluso esas pequeñas cosas que están ahí. Pero esa es la oración. No tenemos que desanimarnos, no tenemos que dejar la oración, porque ahí, cuando confiamos, entonces encontraremos a Dios. ¿Qué hacer? Humildad y esperanza. Aceptar lo que somos, confiar en Dios. La única oración que Dios escucha es la oración del pobre, la del humilde, la del que se sabe pecador. ¿Por qué? Porque así nos conoce Dios. Dios nos conoce como pecadores. Y cuando nosotros, por así decir, no nos reconocemos pecadores, cuando nosotros nos estamos poniendo como una careta, como una máscara,
y pensamos que no somos pecadores y pensamos que nosotros no necesitamos a Dios, Dios nos desconoce. Dios no sabe quiénes somos. Tenemos que quitarnos esa careta, esa máscara, para mostrarnos tal cual somos, porque así es como Dios nos conoce, como pecadores, como frágiles, como débiles, como necesitados de su amor y de su misericordia. Si pretendemos ser otros, quien no somos, entonces Dios no nos conocerá y nosotros mismos tampoco nos conoceremos. Y de aquí surge esa necesidad de la humildad. Al confiar en Dios quiere decir que necesitamos esa humildad. Confiar en Dios quiere decir que nos damos cuenta que todo lo hemos recibido de Dios y por ello aceptamos nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nuestros límites. La humildad atrae la plenitud de la gracia de Dios. Por eso nuestras miserias, nuestras faltas, son un tesoro, porque nos llevan a ser humildes. Ante una caída, ante una falta, lo más duro no es esa caída y esa falta, sino el aceptar que hemos caído, que hemos faltado. ¿Cuántas veces cuando estamos avanzados en nuestra vida espiritual, caemos y nos podemos preguntar cómo es posible? Y ahí es donde la humildad de aceptar nuestra caída es una puerta que nos abre a encontrarnos con ese Dios. No es solo la caída en sí, cualquiera que haya sido, sino el aceptar con humildad quién soy yo y el aceptar que necesito de Dios. La humildad no consiste en tener pensamientos humildes, sino en sobrellevar el peso de la verdad. ¿Cuál es ese peso de la verdad? Nuestra extrema pobreza, nuestra necesidad de Dios. Y en ese sentido la humildad, nos recuerda el padre Jacques Philippe, es ese descenso de nosotros mismos, ese descenso de encontrarnos a nosotros mismos. El padre nos da una imagen muy hermosa, quizás es una de las páginas más bellas del libro. Voy a leer esa imagen del pozo. El que persevera día tras día en la oración es como un hombre que adquiere una antigua mansión en las afueras, en cuyo jardín hay un pozo que no sirve de nada, que ya hace quizás 100 años que está tapado. El hombre piensa que quizás sería bueno que vuelva a ser útil. Entonces se pone a excavar en su interior. Al principio no es grato. Encuentra hojas muertas, piedras, lodo, toda clase de detritos, incluso algunos de ellos bastante repugnantes. Pero no se deja estar y continúa con su penoso trabajo hasta que finalmente descubre en el fondo del pozo un agua límpida y pura, la más refrescante que existe. Algo así, nos dice el padre Jacques Philippe, algo así sucede en nuestra oración. Si perseveramos, encontraremos ese agua pura, que es Dios. Pero para llegar a ese agua pura tenemos que llegar a encontrarnos con muchas cosas en nuestra vida, muchas de ellas desagradables, muchas cosas que están ahí y que no quisiéramos que estuvieran, pero están ahí. Y tenemos que ir por medio de esas cosas para llegar a encontrarnos con ese Dios que es ese agua pura que está en el fondo. Interiorización, en encontrar dentro de nosotros mismos, es uno de los frutos de la oración. Es mucho más que simplemente el recogerme en la oración, el recoger mis sentidos. Es unir internamente, dentro de mí, en el fondo de mi alma, para encontrar ese Dios que está ahí ya presente. Es el descubrimiento de la unión con una presencia íntima que se convierte en nuestra vida y en la fuente de todos nuestros pensamientos y acciones. Esa es la confianza, el papel de la confianza, que nos lleva a esa humildad, que nos lleva a ese encuentro con nosotros, pero que a la vez, por medio de eso, nos lleva al encuentro con Dios. En último lugar, en estas virtudes teologales de las que hemos estado hablando, esa fundación, esa base
sobre la cual vamos a construir nuestra oración. Hemos hablado de la fe, de la confianza o de la esperanza, y ahora vamos a hablar del amor. Porque la oración es un acto de amor. Amor a Dios, pero también amor a los demás, incluso amor a nosotros mismos. El amor es el objetivo de nuestra oración. Estamos buscando a Dios y Dios es amor, pero también es el medio. Para encontrar a Dios tenemos que amar. Es como un movimiento circular, o si quieres, como dijimos también cuando hablábamos de la fe, como esos coches de baterías. Como el coche que yo uso tiene baterías, ¿no? Es un coche híbrido, y cuando se carga, cuando lo usas, tienes que usarlo para cargarlo. A la vez que lo usas se descarga, pero a la vez también se va cargando. Y algo así es nuestro amor en la oración. Estamos buscando el amor de Dios, pero tenemos que poner amor para encontrar a Dios que es amor. Decía Santa Teresa, no se trata de pensar mucho, sino de amar mucho. La oración no se trata de pensar, de cavilar, de grandes ideas. No tenemos que demostrarle a Dios nada. La oración es amar. Y amar es simplemente estar ahí, estar. Muchas veces incluso aunque no hagamos nada, aunque no pensemos nada, pero el estar ahí, el perseverar en ese tiempo que quiero dedicarle a Dios. Oración no es hacer algo por Dios, sino acoger su amor hacia mí. Santa Teresita decía que el mérito no consiste en hacer mucho o en mucho dar, sino en recibir, en amar mucho. No es tanto lo que yo doy a Dios, sino el recibir mucho de Dios. La actividad que más cuenta en la oración no es la nuestra, sino la de Dios. Hace algunos años me acuerdo que leí un discurso que dio uno de los cardenales de Roma que vino a visitar algunos de los seminarios aquí en Estados Unidos, y él hablaba de la adoración ante el Santísimo y ponía la imagen a los seminaristas de que es como ir a tomar el sol. Cuando vamos a tomar el sol nos exponemos simplemente para tomar el sol. Y decía que de alguna manera cuando vamos a la adoración es como ir a tomar el sol, es estar ahí enfrente de Dios. Nosotros no hacemos nada, es Dios el que lo hace. Nosotros simplemente tenemos que estar ahí, estar presentes. Así es ese acto de amor. A veces pensamos que tenemos que demostrarle algo a Dios en nuestra oración, que nuestra oración tiene que ser bonita, que tenemos que decir bonitas palabras para que Dios la escuche. Pero ¿sabes? Dios no necesita bonitas palabras. Dios no necesita de nuestra oración. Somos nosotros los que necesitamos de la oración. Somos nosotros los que buscamos a Dios porque Él ya nos ha dado todo. Él ya está ahí en nuestro corazón y nosotros somos los que tenemos que buscarle. Al dedicar nuestro tiempo a la oración, no es que estemos demostrando a Dios que nos importa, sino que nosotros nos estamos demostrando que Dios es parte de nuestra vida. El contacto con Dios nos hace más humildes, más misericordiosos, y esto hace que amemos con más facilidad a los demás. Pero ¿sabes? También eso hace que los demás nos amen con más facilidad. Cuando más humildes, cuando más sencillos somos, los demás nos van a amar con más facilidad también a nosotros. Por lo tanto, el acercarnos a Dios nos acerca también a nosotros mismos, nos acerca a esa sencillez que debemos lograr en nuestra oración. Nos reconcilia con nosotros, tal y como nosotros somos. Hemos hablado de esas tres grandes virtudes, la fe, la confianza y el amor. Esas tres virtudes teologales que deben ser como que la base, como los cimientos de lo que es nuestra oración. En la oración no se trata de tener grandes luces, grandes ideas. Se trata de buscar por medio de la fe, por medio de la confianza y por medio del amor, buscar a ese Dios que ya está ahí, que nos está buscando. Encontrar ese Dios que es amor, que nos ama y que ya está presente en el fondo de nuestra alma. Es buscar esa agua pura que está en el fondo de nuestro pozo, aunque para eso tengamos que ir por medio de las cosas que están en nuestra vida y que no nos gustan. Dios hace el resto.
sin nuestra ayuda. O a veces, a pesar de nosotros, Dios ya está actuando. Dejémonos encontrar por ese Dios que es amor, por ese Dios que nos da esa fe y esa confianza para que lo encontremos.